Como bien conocemos, actualmente se están llevando a cabo las obras de ampliación de la línea 10 del trolebús de Constitución de 1917 hasta Mixcoac. Sin embargo, ¿cuál es su estado actual? ¿Cómo será? ¿Cuánto ha avanzado realmente? Para ver el estado actual de las obras de esta ampliación, fuimos directamente a recorrer todo lo que será ese trayecto desde la estación Mixcoac hasta Santa Marta. Pero antes de comenzar, quisiera recomendarte la aplicación de Rumbo, una intuitiva app que te ayuda con tus traslados diarios a cualquier parte de la zona metropolitana del Valle de México mediante la movilidad integrada, ya sea en combi, metro o trolebús. Rumbo te llevará a tu destino. Es totalmente gratis y la puedes descargar con el link que te estaré dejando en la descripción y de esta manera apoyas mi contenido. Sin más, continuemos. Según una imagen filtrada por el secretario de Movilidad Andrés Layuz Loaiza, la ampliación circularía sobre Eje 8 Sur, Circuito Interior y Avenida Revolución, con una extensión de 14.28 kilómetros por cada sentido, 28.26 kilómetros en total. Según lo observado en esta ilustración, contaría con un aproximado de 44 nuevas paradas o estaciones. Hay que resaltar que de momento no hay un esquema definitivo de las estaciones totales y de su trazo. Lo único que se conoce proviene de esta publicación, por lo que es muy seguro que al momento de la ejecución de esta obra, algunas de estas estaciones cambien o desaparezcan. Por esto mismo, al no tener confirmado del todo la ubicación de esta, se omitirá mencionar las estaciones intermedias y únicamente señalizaremos las estaciones de mayor importancia de conexión. De momento, lo que conocemos de esta obra de ampliación es que será a nivel de suelo, en los carriles laterales del Eje 8 Sur, Circuito Interior y Avenida Revolución, con parabuses aprovechando la infraestructura existente. Se desconoce una gran cantidad de información, como si contarán con todas las paradas máquinas de recarga similar a la línea 7 del Metrobús, si los parabuses serán correctamente señalizados como lo marca el Manual de Identidad de Movilidad Integrada, si alguna de las estaciones importantes o de alta afluencia serán estructuradas con torniquetes, etc. Todo esto lo iremos comentando a lo largo del recorrido. En primera arrancamos en la terminal Mixcoac. Se desconoce poco en qué parte del paradero se encontraría la terminal, siendo muy posible que se ubique en la bahía actual de la terminal de la línea 3. De ser así, debería mejorarse la bahía y no mantenerla como actualmente está. Aunque realmente es muy probable que toda la obra no se haga nada más que la rehabilitación de la catenaria y un poco de señalización. Realmente hay una expectativa muy baja en cuanto mejoren el entorno de las paradas, ya que como hemos venido conociendo, el presupuesto recientemente está muy limitado en términos generales por los costos que están involucrados en la rehabilitación de la línea 12 del metro y la modernización de la línea 1 que aún no acaba su primera fase. De lo contrario, sería idóneo que construyeran una estación estructurada de trolebús para que albergue tanto la terminal de la línea 3 como la línea 10 bajo una misma estructura, a lo mejor con diferentes marcos de acceso diferenciando distintos servicios, tanto de línea 10, 11, recordando que esta también llevará a Chalco, y la línea 3 que se dirige a San Andrés de Tepilco. Además de una estación estructurada, se necesitaría una correcta señalización para la comunicación del CETRAM y las diferentes conexiones con el transporte masivo, aunque bajo un contexto más realista eso sería muy complicado. Sé que hablamos al inicio de que no mencionaríamos estaciones intermedias, pero únicamente para ejemplificar a rasgos generales, la próxima estación posterior a Mixcoac sería Molinos. Se encontraría sobre la avenida Revolución en esquina con la avenida de mismo nombre. Aquí el espacio es muy reducido al encontrarse sobre esa parte del eje 4 poniente, lo cual complicaría colocar un parabús, lo cual podría ser posible que se limiten únicamente a colocar un disco de parada, lo cual no sería lo ideal. Como mínimo se debería colocar una estela indicando la estación, pero por problemas presupuestales lo más posible y lo que nadie desearía es que se colocara un disco de algún poste. En un escenario ideal y a lo mejor un poco utópico es colocar el parabús sobre la banqueta de Avenida Revolución y aplicar una solución similar a la que se hizo en Polanco sobre la Avenida Horacio. Eso fue levantar el carril bici a la altura de la banqueta para que al momento de abordar la unidad se pueda caminar directo hacia la puerta del trolebús sin complicaciones. Esta solución no afectaría al carril bici porque los usuarios no estorbarían sobre el carril permaneciendo en la banqueta, tampoco se afectaría al peatón al momento de abordar la unidad y tampoco afectaría al trolebús, ya que circularía en su respectivo carril. Esta solución permitiría convivir tanto al trolebús como al ciclista en armonía en su respectivo carril cada uno.
Dejando de lado este ejemplo general para todas las estaciones de paso de esta ampliación, sigamos con el recorrido, añadiendo temas más relevantes. Se desconoce si el tramo de calle Oso a Mixcoac contará con catenaria, pero seguramente repito que por el tema de presupuesto se limitará a circular únicamente por la autonomía que otorgan los trolebuses, que tienen hasta 70 kilómetros por las baterías de litio que contienen, cosa que en parte es bueno ya que se le da uso a esta cualidad, pero en parte igual es una manera de evadir colocar infraestructura de catenaria en esta parte de la línea. Así arribamos a la zona donde se encontrará la estación Río Churubusco, comunicando con la línea 1 del Metrobús. Este punto es muy probable de que se vuelva en uno de los más caóticos en la parte poniente de esta línea 10, ya que al conectar con la línea de mayor afluencia del Metrobús y luego al tener un potencial de que esta línea 10 se convierta en una de las rutas metropolitanas de mayor afluencia de la movilidad integrada, si no se hace una correcta articulación entre el trolebús y el metrobús desde su concepción, traerá graves problemas de saturación de la banqueta y largas filas para abordar a la unidad. Sin todavía estar en circulación el trolebús, se aprecian dos parabuses instalados en la acera, lo cual es un proxy que nos indica que este será un punto de alta aglomeración de usuarios en horas pico, por lo que este nodo debe tratarse con sumo cuidado y procurar pensar a largo plazo dentro de lo que cabe, construyendo una estación estructurada al estilo de auditorio de línea 7 del Metrobús, por poner un ejemplo, si no se desea contar con enormes filas como actualmente vive la línea 4 del Metrobús, sobre todo en nodos como Hidalgo. Siguiendo con el recorrido, una vez incorporados al eje 8 sur, encontramos postes de equipamiento urbano del eje vial en su forma característica. Los primeros que observamos aún no se encuentran en trabajos de restablecimiento de equipos electromecánicos para la catenaria del trolebús, pero poco antes del cruce con la calle Las Huertas empezamos a observar que en algunos ganchos del trolebús ya hay brazos de suspensión para sostener las pértigas o troles. En el resto del recorrido únicamente observamos que en algunos puntos los ganchos se están rehabilitando, algunos cuentan con el péndulo o cable de suspensión, mientras que otros solamente tienen el gancho rehabilitado para posteriormente terminar de colocar estos elementos. Hay que aclarar que en esta parte de eje 8 sur ya se cuenta con un confinado de carril para uso exclusivo de transporte público, que a futuro se compartirá el carril con los servicios zonales de autobuses y rutas de RTP que se mantendrán. Llegaríamos a la avenida Universidad, estando a 630 metros de la estación Zapata y a 700 metros de la estación Coyoacán del metro, a un costado de la Plaza Universidad. Esta igualmente será una de las paradas más destacadas de la línea 10, al comunicar de forma indirecta con dos estaciones de la línea 3 y 12 del metro. Otra de las estaciones destacadas sería Popocatépetl, en la esquina del eje 1 poniente avenida Cuauhtémoc. Hubiera comunicado con la línea 3 del Metrobús en la estación de mismo nombre, si no se hubiera cancelado su estación por culpa de oposición vecinal. Actualmente en esta esquina se hace el retorno operativo de las unidades. A lo largo del recorrido seguimos observando los ganchos, algunos con cables de suspensión y otros sin más elementos, siendo la rehabilitación de la catenaria en esta parte baja. Llegaríamos a la estación Eje Central, conectando con la línea 1 del trolebús y la 12 del metro. Como observamos, tenemos un caso similar al de Río Churubusco, ya que actualmente se cuenta con dos parabuses, además de que comunicaría con la actual línea de mayor afluencia del trolebús, que está a nada de ser destronada por esta línea 10 actualmente, aún sin llegar a Santa Marta, Mixcoac y mucho menos Chalco. Te recomiendo que veas este video que te dejaré en una tarjeta por si deseas entrar en mayor contexto. Continuando sobre eje 8 sur, poco antes de llegar a Calzada de Tlalpan, no hay infraestructura para el trolebús. Entrando al bajo puente de Tlalpan, de mismo modo no hay ganchos ni infraestructura para trolebús. Volvemos a encontrar ganchos reincorporándonos a la superficie, pero estos aún no poseen ningún elemento de los que hemos visto con anterioridad. Para evitar hacer muy pesado el video, nos saltamos hasta Mexicalcingo, solo recordando que si quisieran ver el video con mayor detenimiento, estará disponible en mi canal secundario por si desean revisarlo. Pasando el cruce de eje 2 oriente, los postes y ganchos para el trolebús son distintos, más esbeltos, aún siguen con pocos elementos. Uno de los puntos más críticos de este trolebús para mi punto de vista será el distribuidor vial de Ermita Iztapalapa, ya que únicamente son dos carriles para cruzar el eje 3 oriente, lo cual en horas pico es totalmente un cuello de botella solo para pasar este cruce. Se desconoce si en esta sección del trolebús se contará con un carril exclusivo, cosa que debería ser así, perdería demasiada efectividad la ruta afectando a la línea en general. Hay que destacar que en estos puntos se han hecho trabajos muy destacados con el levantamiento de los ganchos, ya que anteriormente o estaban desacomodados, tirados o de plano no habían, siendo así en gran parte de eje 8 sur.
Dando un gran salto temporal arribaríamos a Rojo Gómez, para ser más precisos a la altura de la subestación eléctrica del trolebús de Cerro de la Estrella, que se encuentra en rehabilitación. Desde este edificio blanco es donde se están saliendo los primeros cables de alimentación para la catenaria. A partir de ese punto ya podemos empezar a ver que ya se conecta a la red de trolebús como lo alcanzamos a apreciar. De momento, si observamos este cuadro, los cables se encuentran amarrados al poste, pero posteriormente ya se encuentran instalados sobre los ganchos. Esta catenaria ya está presente hasta Constitución de 1917, donde de forma similar a Cerro de la Estrella, los cables terminan pegados a un puente peatonal adyacente. Pasamos a lo seguramente más importante de esta ampliación, la construcción de las rampas de desincorporación para el viaducto. En esta primera toma podemos alcanzar a observar la parte trasera de lo que serán los cimientos para la unión del viaducto con la calle, con el armado de acero para su cimentado, posteriormente el colado y consolidación de la estructura. En esta parte del paradero observamos unos árboles que esperemos no sean talados, cosa que parece que sí será así, ya que los están rodeando y posiblemente en esos espacios se colocarán las columnas del viaducto, que comunicará con el resto de la línea elevada. Del otro lado podemos observar toda una línea de confinamiento que se sigue, por donde seguramente circulará el tramo elevado hasta conectar con la terminal del trolebús. En este acercamiento podemos apreciar la parte donde se conectará el trolebús con esta unión. Se identifica porque no cuenta con faldones ni cristales, únicamente una barda provisional que después será levantada para continuar por ahí el concreto hidráulico, para conectar con la avenida. Aún se desconoce el método constructivo de esta incorporación. Lo más probable es que sea un viaducto de acero colado en sitio como es toda la línea 10, aunque no se descarta que se pueda hacer con elementos prefabricados, ya que si se realiza mediante colado el avance de la obra es realmente muy lento para su consolidación. Pasando a otros frentes como Tulipán, observamos que desde el nivel de calle la estación ya se encuentra finalizada. De forma exterior se puede apreciar esto, además de que a nivel de trolebús igualmente se ve acabada la estación, únicamente faltaría colocar detalles y señalización, aunque es muy posible que no se abra hasta la segunda etapa, que es cuando se conectará con Santa Marta. Hablando de esto último, al otro lado del trolebús encontramos a la estación Acahualtepec. Terminando la estación, que no está en uso todavía, se encuentra un vacío. En todo el intertramo hasta Santa Marta tampoco se ha apreciado ningún tipo de movimiento para la ejecución del viaducto elevado, que comunicaría hasta este punto, mientras que la terminal Santa Marta de las líneas 10 y 11 del trolebús se encuentra de esta forma. Esta terminal albergará ambas líneas de trolebús, además de que será el enlace para el servicio desde Mixcoac hasta Chalco, sin la necesidad de bajarse de la unidad para llegar hasta ese punto. Podemos apreciar de que se sigue en trabajo de cimentación profunda, además de que al fondo ya se alcanza a ver cómo se están levantando las columnas de armado de acero que darán forma a la estación compartida, siendo una estación muy masiva para contener estas dos líneas de trolebús que prometen ser de las de mayor afluencia de la red del servicio de transportes eléctricos. De mi parte, eso sería todo por este video de hoy. Recuerda dejarme tu opinión sobre esta obra en la sección de comentarios, que os leo a todos con muchísimo gusto. Recuerda suscribirte activando todas las notificaciones, que es totalmente gratis y así apoyas al crecimiento de esta comunidad. Conmigo sería hasta la próxima. Espero tengas un bonito y muy agradable día.